Somos un grupo de investigadores que trabajamos en INIBIOMA, en el laboratorio de limnología, y desarrollamos diferentes estudios en lagos y ríos, fundamentalmente en el Monte Tronador, donde estudiamos los efectos de la disminución de los glaciares del Monte Tronador sobre estos ambientes acuáticos. En la charla de hoy la voy a dar yo, que soy la doctora Beatriz Modenuti, y el doctor Nicolás Martiniuk. La charla se titula Glaciares que se van, lagos que llegan y ríos que cambian. Muchas gracias, les agradezco por estar presente acá escuchándonos. El cambio climático a lo largo de estas últimas décadas ha sido noticia en varios lugares, tanto por el cambio del ciclo del agua, ¿sí? El incremento de precipitaciones en ciertos lugares, como temperaturas extremas, tanto frías como cálidas, en todas partes del mundo. Algo importante de destacar esto es que el cambio climático no es homogéneo en todo el globo, sino que hay ciertos lugares que van a tener más preponderancia, a aumentar la temperatura, otros a disminuir esta temperatura, pero lo más importante también de destacar es que el cambio climático afecta el ciclo del agua. El cambio climático afecta el ciclo del agua, ya que modifica los distintos patrones de precipitación, y que por lo tanto en un momento caía cierta cantidad de agua, hoy en día puede estar cayendo menor cantidad de agua, o ese agua que caía como precipitación húmeda, hoy en día esté cayendo como nieve, o al contrario. Esto se debe principalmente al aumento del efecto invernadero y por lo tanto a la modificación de las masas de aire que tenemos en la atmósfera. En el periodo geológico, ¿sí? Si nos remontamos a millones de años atrás, como se puede observar en el gráfico, los cambios de temperatura que estamos observando hoy en día han sido reportados y registrados por distintos proxies geológicos, ¿sí? Pero este cambio que ocurre a lo largo de, por ejemplo, 12 millones de años, estos cambios de temperatura, hoy en día los estamos viviendo en 50 años. Con lo cual este cambio ocurrió en el planeta Tierra, pero esto no sucedió a la velocidad que está sucediendo hoy en día. La velocidad es casi 240.000 veces más rápido lo que ocurre hoy en día que lo que pasó en las épocas geológicas. Con lo cual surge la pregunta de si los organismos, si nosotros mismos como humanos, podemos afrontar este cambio. Y es lo que estamos estudiando en el laboratorio de limnología, es ver cómo los distintos organismos que viven en los cuerpos acuáticos principalmente, se ven afectados por estos cambios debido al cambio climático. Si nos referimos a la Patagonia, el ciclo del agua fue severamente afectado en la Patagonia. Antiguamente teníamos grandes nevadas en invierno, recordarán en Bariloche nevadas muy, muy grandes, y hoy en día estamos teniendo nevadas más bien aisladas. En los últimos años se ha incrementado un poco la tasa de nevadas, pero principalmente hemos visto cambios también en verano, donde las temperaturas son muy elevadas, hay sequías prolongadas, hemos pasado eneros enteros sin que caiga una gota. Esto hace que los glaciares que tenemos nosotros en la Patagonia se deshielen, ¿sí? Se derritan, y por lo tanto después en invierno sea muy difícil recuperar esa masa que se perdió. Además, algo también interesante de ver es que los incrementos de temperatura en invierno lo que hacen es que donde antes llovía, ¿sí? En el Tronador antes llovía en Pampalinda con suerte, ¿sí? Si no nos tenemos que ir ya bien a las costas del Mascardi para ver cuando llovía, y en el resto de los lugares nevaba, ¿sí? Esto hace que los glaciares crecieran. Hoy en día esto no sucede, sino que nos tenemos que remontar a cerca de 2.000 metros de altura en el Monte Tronador, a donde está la línea de nieves permanentes. En esta foto del Monte Tronador, sacada por el cura Agostini en 1949, se ve una masa de hielo del Monte Tronador bastante voluminosa, y si la comparamos con una foto del 2011 que habría que
que poner una más nueva, pero bueno, es la que tenemos en el mismo sitio, podemos ver que está mucho más adelgazada la masa de hielo. Con lo cual no solo es que se derrite y se pierde hielo, sino que se pierde volumen. Esto es muy importante, ya que el monte Tronador es el subsidiario de Agua Dulce de lo que es Mascardi y también de lo que es el lago Frías y el lago Nahuel Huapi, ¿sí? El Tronador tiene dos vertientes y esto hace que las aguas viertan hacia tanto Atlántico como Pacífico y tengan una gran relevancia. A continuación podemos ver otra foto donde se observa una foto de 1938 sacada de un álbum de parques nacionales en donde estas guías no solo servían para mostrar la flora y fauna, sino también para atraer los primeros turistas de estas zonas. Y lo que vemos ahí bien chiquitito en el centro de la imagen son dos personas que están arriba de un hielo, ¿sí? Este es el ventisquero negro, es uno de los hielos más emblemáticos del Tronador, y como su nombre lo dice, ventisquero negro, es producto de formación de lo que cae desde la parte superior del glaciar Manso y que luego se mezcla con las piedras y rocas del costado de las laderas del Tronador y genera un nuevo glaciar, ¿sí? El ventisquero negro es un glaciar reconstituido, pero que es un glaciar que es subsidiado, ¿sí?, por las nieves del Manso. Este glaciar se encuentra por debajo de la línea de nieves permanentes hoy en día y está sufriendo un grave retroceso. Como pueden ver, ahora la foto del 2018, realmente ha desaparecido una masa muy grande de hielo, ¿sí? Hoy en día estamos viendo un lago, ¿sí? Este lago es muy profundo, más adelante vamos a ver qué profundidad tiene, y asimismo continuamente tiene cambios, y cambios que afectan a toda la cuenca de lo que es el Manso Superior y el Mascardi. Acá se puede observar una foto panorámica de donde está el glaciar Manso, con sus nieves blancas, el ventisquero negro, con esos filos, ¿sí?, crevaces que se llaman, y al fondo vemos el lago Ventisquero Negro que recibe esas aguas producto del derretimiento. Después podemos ver que tienen distintos tintes las nieves que se encuentran en el Ventisquero Negro, producto de los distintos tipos de roca con los cuales se mezcla este glaciar, y por lo tanto genera esas vetas que parecen como si fueran líneas. Son una mezcla de entonces tierra y hielo que viene del Manso. Acá podemos ver cómo el Ventisquero Negro ha ido cambiando, ¿sí? Tenemos una sucesión de fotos satelitales, desde 1979 aproximadamente al 2018, en donde vemos que esa masa negra comienza a retroceder y deja lugar a un sitio gris, que eso es el Ventisquero Negro hoy en día. El Ventisquero Negro hoy en día tiene una profundidad aproximadamente de 73 metros, es decir, que si nosotros agarramos el obelisco de la ciudad de Buenos Aires y lo colocamos dentro del Ventisquero Negro, no lo veríamos, ¿sí? Es un lago muy profundo y que está a una altura bastante alta. Pero la característica más distintiva de este lago es su turbidez. ¿Qué es la turbidez? La turbidez es la disminución del pasaje de la luz por la capa de agua. Esto se debe a que el glaciar, cuando se derrite, libera esta arcilla, producto de la erosión de los glaciares, pero también la que es acarreada por las laderas de las montañas. Y eso queda liberado en el agua y por lo tanto hace que sea más oscura. Si nosotros midiéramos la luz en esos 73 metros de profundidad se extinguiría en los primeros 2-3 metros, con lo cual tendríamos 70 metros de oscuridad en esa profundidad en la cual no se puede ver nada. Luego podemos ver cómo ha ido cambiando, evolucionando la superficie de este lago a medida de los años fines de los 80, comienzos de los 90, podemos ver que el lago ha incrementado su volumen y su tamaño, pero a partir de los años 2000 este cambio ha sido más abrupto. Hasta lo que es hoy en día. Cada vez estos cambios, este derretimiento es mucho más rápido, ya que el glaciar está en suspensión en el lago y eso hace que un movimiento se rompa y cada vez se libere más hielo y por lo tanto el lago crezca más en contraposición de lo que sucede con el glaciar. Pero ¿qué sucede acá en esta zona? En esta zona vemos que disminuyó la superficie del lago.
Esto ocurrió en el año 2009, ¿sí? Que Clarín lo tituló como postal inesperada para los turistas que visitan Bariloche, ¿sí? Donde dice, una laguna desapareció en medio del Cerro Tronador por las lluvias muy intensas. Esta noticia medio amarillista tiene parte positivo y parte negativo de lo que es un glaciar. El tema es que el glaciar se encontraba en una cubeta. Esta cubeta, ¿sí? Esta zona donde se encontraba el glaciar, empezó a estar cubierta más por agua que por hielo, y hielo fue retrocediendo, y lo que sucede es que actúa como dique. La parte en donde desembocaba el lago Ventisquero Negro hacia el río Manso, tenía una parte que era hielo. Esa parte que era hielo no pudo soportar la presión de esa cantidad de agua, más las lluvias intensas de mayo del 2009, e hicieron que se rompiera esta parte de la morena, lo cual se liberó aproximadamente, según un trabajo científico, 30 metros de agua, hielo, barro, que llegaron hasta Pampa Linda, que es aproximadamente 7 kilómetros cuesta abajo. Este fue un evento catastrófico. Hoy en día existen registros de estos eventos que ocurren a lo largo y a lo ancho de todo el mundo. Están registrados por la ONU porque estos eventos son cada vez más cotidianos debido al cambio climático, ya que los glaciares desaparecen y dejan nuevos cuerpos de agua que antes no estaban. Pero como el movimiento de un glaciar genera movimientos caóticos de las piedras no ordenados, estas piedras están colocadas de forma sin presión, sin pasaje de tiempo, con lo cual pueden ocurrir eventos en donde se rompan estos diques y se libere gran cantidad de agua. Algo sumamente interesante es darnos cuenta que además de toda la estructura geológica y los eventos geológicos tan interesantes que ocurren en el Monte Tronador, todo esto está colonizado y es ambiente de una enorme cantidad de organismos. Sobre el hielo viven una enorme cantidad de organismos que en su gran mayoría no los vemos a simple vista porque son microorganismos que se encuentran tanto en la superficie del hielo como en pequeños pocitos, ¿sí? Que se llaman cryoholes o agujeros en el hielo, que acá vemos de diferente tipo, que son verdaderos microlagos, microlaguitos, microcharquitos, donde se ubican una enorme cantidad de organismos muy particulares. Estos organismos, acá podemos ver algunas fotos, son fundamentalmente muy pequeños, algunos tienen un aspecto bastante de alienígenas, pero son organismos muy particulares que son altamente resistentes al frío, por eso se denominan que son especies criófilas, tienen metabolismos y adaptaciones muy particulares a las situaciones de alto frío que tienen que resistir. Y como les dije antes, es una diversidad, unos organismos muy endémicos. ¿Esto qué significa? Que son organismos propios de este lugar. Por ejemplo, nosotros que estamos estudiando algunas bacterias, sabemos que hay algunas bacterias que son absolutamente propias del Monte Tronador, de los hielos del Monte Tronador. Pero, como les comentaba Nicolás, toda esta retracción de los glaciares, todos estos movimientos de estas grandes masas de agua, de hielo, han originado a un lago. Y esto es uno de los eventos más interesantes que puede ocurrir y que son realmente muy importantes para nosotros que estudiamos los cuerpos de agua, porque significa que tenemos una oportunidad única de ver cómo se forma y cómo se conforma desde el punto de vista biológico un lago de origen glaciar. El lago Ventisquero Negro nos está proporcionando esta oportunidad y es lo que estamos nosotros estudiando, viendo cómo el lago se va poblando por toda esta cantidad de organismos, que muchos de ellos son estos que les mostraba anteriormente que vienen del hielo, pero también todo lo que es alrededor del lago,
organismos que visitan ocasionalmente el lago también van a contribuir para que se conforme toda esta comunidad biológica del lago. Recién Nicolás decía que los lagos, que este lago, como ustedes pueden ver, es turbio. ¿Qué significa que el lago sea turbio? Significa que dentro tiene una enorme cantidad de partículas, que en este caso son arcillas de origen glaciario, que ustedes las pueden ver acá en la fotografía bajo microscopio, que son estos puntos verdes, donde se observa que el agua tiene muchísimas de estas partículas, ¿sí? Pero esto nos da un indicio de una condición particular de estos lagos al inicio. Estos lagos son sumamente oscuros, lo que significa que las plantas, que en el caso del agua se denomina alga, no tienen luz y por lo tanto no pueden vivir. Entonces, en estos inicios de estos ambientes hay muy pocas plantas. Pero si observamos en la fotografía siguiente, vamos a ver que dentro de estas partículas de arcillas hay una enorme cantidad de puntos rojos. Acá, mediante una técnica particular que usamos con el microscopio, podemos visualizar estos puntos azules que son bacterias. En estos tipos de ambientes, al principio, hay una enorme cantidad de bacterias. El nombre bacterias no siempre hay que asociarla a elementos patógenos. Las bacterias son elementos sumamente importantes para, por ejemplo, para nosotros, para la digestión de nuestros alimentos, que las bacterias normales del tubo digestivo, ¿sí? Bueno, las bacterias normales que se encuentran en los lagos son también de suma importancia para comprender y para conformar al lago. Ahora, nos tenemos que imaginar que esto que nosotros estamos estudiando es más o menos como si nosotros viéramos la colonización de un bosque, la formación de un bosque, etc. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que tenemos que ver? Tenemos que ver que hay organismos que llegan, pero también que esos organismos necesitan ciertos elementos que los nutran y que los van modificando para la conformación biológica final del lago. En ese sentido, por ejemplo, en el lago del Ventisquero Negro, es muy importante la presencia de estos dos tipos de hielo negro y hielo blanco, que también hemos podido estudiar, que le aportan diferentes tipos de nutrientes a las bacterias del lago. O sea, es bastante interesante la diferencia que hay cuando se derrite hielo negro que se derrite hielo blanco. También los alrededores del lago, la zona perilacustre, que en este caso es una zona donde estaba el glaciar y el glaciar se retiró, es muy frecuente que aparezcan pequeñas lagunas y aparezcan rocas, que todas las personas que han podido ver los alrededores del lago Ventisquero Negro van a ver que está rodeado por una gran cantidad de estas pequeñas lagunas y por estas rocas, por ejemplo, con estos colores rojos que no son otra cosa más que hierro. Y en estas lagunas también es muy frecuente ver estas conformaciones algodonosas, también de estos colores anaranjados, que no son otras cosas que bacterias que utilizan a este hierro de estas rocas. Es decir, en todas estas lagunas se están conformando también una gran cantidad de organismos y que luego, por acción de las lluvias o por acción de subidas y bajadas del nivel del lago, van a comenzar también a interactuar en el lago. También en la zona periglaciaria es muy frecuente encontrar algunas de estas algas que a ustedes les llamará la atención porque no parecen cualquier cosa menos algas, que son estos glóbulos verdes que vemos acá, que también aportan, son algas muy particulares, que son muy frecuentes en el suelo periglaciario, en zonas húmedas, obviamente, y son algas que son capaces de fijar el nitrógeno gaseoso de la atmósfera y lo incorporan de esta manera como nutriente al lago, es decir, son algas que fertilizan de manera natural al lago.
Se dan cuenta entonces que ustedes van recibiendo los microorganismos y luego también fertilizantes naturales. Dentro de otros fertilizantes naturales es que estos ambientes son muy frecuentemente visitados por animales. Por ejemplo, cauquenes, que son nativos, y por ejemplo, liebres, que son exóticas. Estos organismos, con sus heces, también hemos tenido oportunidad de estudiar estos mecanismos, aportan nutrientes, es decir, fertilizan de manera natural a este lago. Como les contaba Beatriz, todos estos cambios que ocurren en el lago, sin lugar a dudas, van a llegar cuesta abajo. ¿Cómo van a llegar cuesta abajo? Estos cambios que se suceden, los nutrientes que llegan al lago, a través de los arroyos. Acá van a ver dos arroyos, los principales de esta zona del Tronador, que son el Arroyo Negro y el Arroyo Blanco. El Arroyo Negro proviene del Ventisquero Negro, y el Arroyo Blanco viene de la zona que se llama Garganta del Diablo, que es producto de las cascadas que se forman en la parte sureste del Castaño Vero. Estos glaciares tienen, como ven en la foto, distintos colores. El Arroyo Negro tiene un color más blancuzco, producto de la arcilla glaciaria, mientras que el Arroyo Blanco se lo ve con un color casi transparente. Esto está dado porque los glaciares poseen distintas velocidades de movimiento. Como saben, los glaciares son ríos de hielo que se mueven hacia abajo. Ese movimiento hace que al estar apoyado sobre la roca madre, fuera como un rallador que va liberando de a poco, ¿sí?, arcilla, piedritas, y el movimiento propio del glaciar hace que se desmenuce y se genere esta arcilla, este material en suspensión que llega a los ríos. Pero hay glaciares que se mueven más rápido que otros, tal es el caso del glaciar Manso y del Ventisquero Negro, y por lo tanto se genera mayor cantidad. Y por eso unos tienen un color más blancuzco, ¿sí?, y en el caso del Río Blanco, esto no es así. Esto debido a que el Castaño Vero tiene un movimiento mucho más lento y hace que se genere menor cantidad de arcilla en suspensión. En los ríos viven distintos tipos de organismos, ¿sí?, productores primarios, que son algas, como las que les contaba Beatriz, que estaban presentes en el lago, en el Ventisquero Negro, y también hay otros tipos de organismos, ¿sí?, bichitos, macroinvertebrados, ¿sí?, que son larvitas de insectos, que viven también en los arroyos. Estos organismos van a estar afectados por la arcilla, pero ¿cómo pueden estar afectados estos organismos? Esto va a ocurrir porque los productores primarios, sí, son plantitas, pero en miniatura, necesitan de la luz para generar su propio alimento. Y lo que sucede es que esta arcilla funciona como si fuera una capa, ¿sí?, que lo que hace es mejorarles las condiciones de luz. ¿Por qué mejorarles? Nosotros a estas latitudes, ¿no?, en verano utilizamos protector solar para no quemarnos. Bueno, a las algas con las arcillas les sucede algo similar. Las arcillas les sirve de protección y hace que la calidad de luz sea mejor para las algas que viven en estos lugares. Esto, además, modifica la alimentación de los bichitos que están viviendo en estos ríos. Con lo cual estamos viendo que distintos procesos de esta marcada retracción y del cambio climático están afectando las condiciones de los arroyos, ¿sí? Estas condiciones, ¿sí?, de arcillas pueden ir variando a lo largo del año y variando dependiendo también de la tasa de retracción de los glaciares, y sin lugar a duda esto va a tener consecuencias río abajo. Este río, que es el Río Negro, ¿sí?, también tiene el nombre del Manso Superior y que por lo tanto desemboca en el lago Mascardi. Todas estas aguas de todos estos ríos que nos contaba recién Nico, llegan por vía el Manso Superior hasta el lago Mascardi. En el lago Mascardi, como consecuencia de este ingreso de estas aguas que acarrean arcillas glaciarias, se conforma en el brazo tronador del lago Mascardi una pluma glaciaria con un gradiente de concentración de estas arcillas. Esto trae como consecuencia
que en el lago se puedan distinguir diferentes condiciones de turbiedad, es decir, el lago es más o menos turbio a lo largo de este brazo tronador. Nosotros acá podemos ver estas diferentes condiciones y las podemos medir con un aparato que se llama de radiómetros. Nosotros podemos saber hasta cuándo llega, hasta qué profundidad llega la luz a lo largo de este lago Mascardi. Acá nos encontramos con un lago que supera los 100 metros de profundidad con mucha facilidad, por lo tanto nos encontramos con un lago de una envergadura bastante más importante de lo que veníamos hablando del lago del Ventisquero Negro, ¿no? Bueno, a lo largo, como les decía, del brazo tronador se conforman un gradiente de turbiedad. Y lo más interesante que hemos analizado en el último tiempo ha sido que hemos sido capaces de identificar el efecto de la ruptura de la morena frontal en el lago Ventisquero Negro. Hemos podido detectar los cambios que se produjeron en el lago Mascardi. En ese sentido, estudiando estas variaciones en la luz, hemos detectado que previos a esta situación de ruptura de la morena, el lago Mascardi era mucho más turbio que las condiciones actuales. Si ustedes observan en estas diapositivas, en estos gradientes en color azul, se observan en los diferentes años que el lago Mascardi se volvió notablemente más transparente. Estos cambios también traen como consecuencia profundos cambios en los organismos de estos que habitan el lago Mascardi. En particular, algunos organismos que utilizan la luz y que son algas muy particulares de este lago, se ven absolutamente afectadas por esta distribución diferente. Concretamente, algunos de estos grupos se tienen que ir más abajo, porque la luz los afecta mucho más. Y también muchos otros organismos que comen a estas algas también se ven afectados. Es decir, tantos organismos vegetales como organismos animales se ven afectados por todas estas reacciones que se producen aguas arriba. Entonces, como corolario final de esta charla, quisiéramos remarcar que las aguas de cabecera, es decir, todas las aguas que se originan en el Monte Tronador, por ejemplo, que es el caso de estudio, realmente son recursos estratégicos que deben ser muy cuidados, que estas aguas están lamentablemente afectadas por impactos locales, por ingreso de personas, por ingresos de vehículos, por establecimientos de diferente tipo, y son particularmente frágiles, porque como les decía, son organismos muy endémicos, muy adaptados a esas condiciones, y cualquier cambio que se produzca van a producirse profundos cambios en ellos. Además, otra cosa que tenemos que tener en cuenta, que independientemente del efecto directo que pueda tener el hombre en la actualidad ha inducido a cambios mucho más rápidos debido al climático. Y estas aguas de cabecera están realmente muy afectadas por estos cambios climáticos. Por lo tanto, la acción sinérgica, es decir, la acción conjunta de impactos locales con impactos globales, hace, y remarco este concepto, que estas aguas son particularmente frágiles y tenemos que tener una particular mirada de protección hacia las mismas.